Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes, que esté en tu familia, que esté en tu mesa, que esté en tu trabajo, en todo lo que tú haces. Estoy muy contento porque estamos comenzando el estudio del Evangelio de Juan. Ya tuvimos una clase introductoria, la anterior, la de la semana pasada, que te invito a que la veas, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a confirmar algunas de las cosas que vimos en ese primero de los capítulos del Evangelio de Juan. Te comentaba que allá el Evangelio de Juan fue escrito en lo que hoy es Turquía, se le conocía como Asia Menor, ¿verdad? En aquellos tiempos, y se piensa que fue escrito en la ciudad de Éfeso. Éfeso es una de las ciudades que tiene las ruinas, unas de las mejores ruinas conservadas prácticamente de todo el mundo de la antigüedad, y tiene un clima muy bonito, maravilloso. Se piensa que el apóstol Juan estuvo allí sus últimos años, ¿verdad? También estuvo en la isla de Patmos, donde fue que escribió el Apocalipsis, pero él también estuvo en la ciudad de Éfeso. Tú puedes visitar hasta el día de hoy, y hay un lugar donde se piensa que él vivió sus últimos tiempos cuidando de María o Miriam, la madre de Jesús. Obviamente cuando llegas ahí a ese lugar y el tour te lleva y etcétera, y haces la visita, bueno, pues obviamente si no desconectas tu sentido común, ¿verdad?, te vas a dar cuenta que esa construcción donde se piensa que estuvo Juan, pues es una construcción ya del siglo II, del siglo III, es decir, no es contemporánea del tiempo del apóstol Juan. Pero bueno, la tradición dice que allí estuvo sus últimos años. Lo que sí sabemos es que allí en Éfeso, él escribió el famosísimo Evangelio de Juan. Y este evangelio, obviamente, él lo escribe para que se conociera acerca de Jesús de una manera clara, de una persona que para ese entonces se cree que era el último que quedaba con vida de los que conocieron a Jesús. El Evangelio de Juan es un evangelio que se piensa que fue escrito en el año 90, sin embargo, Juan, una persona, un judío muy allegado al templo, muy allegado a Jerusalén, muy allegado a toda la actividad sacerdotal, no escribe nada ni en su evangelio ni en el Apocalipsis acerca de la destrucción del templo en el año 70. Y esto llama mucho la atención porque evidentemente habría sido un evento demasiado importante como para dejarlo fuera de sus escritos. Entonces, pues yo considero que el Evangelio de Juan no es tan tardío, sino que fue escrito unos años antes de lo que se piensa, ¿sí? Y que el propósito del Evangelio de Juan es que tú y yo creamos en el Señor Jesús, que creamos en Yeshua, como él lo conoció, en Yeshua HaMashiach, es decir, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengamos vida eterna. Ahora, mucha gente puede decir que cree en Jesús. De hecho, hay gente que cree en Jesús. Dice la Biblia que inclusive los demonios también creen en Jesús, ¿verdad? Pero no por ello van a recibir el beneficio de lo que implica creer en Jesús. Creer en Jesús, en el nombre de Jesús, como él mismo lo dice el apóstol Juan, significa creer en las enseñanzas de Jesús. Eso es, que tú creas en el nombre de Jesús, que creas en las enseñanzas. Y lo interesante de todo esto, o por qué te comento todo esto, bueno, porque resulta de que cuando tú crees en las enseñanzas de Jesús, como por ejemplo las que vemos escritas en este evangelio del apóstol Juan, tú vas a empezar a encontrar que no hay una completa correlación entre las enseñanzas de Jesús y lo que la gente que dice creer en Jesús cree. Espero no haya parecido un trabalenguas. A Jesús lo empezaron a cuestionar y le empezaron a decir, oye, tú estás enseñando enseñando algunas cosas distintas a lo que nosotros
los judíos creemos. Y Jesús les dijo, no, esto no es así. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, Jesús les hace la aclaración y les dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. El mensaje de la palabra de Dios es el mismo desde el principio, desde que Moisés escribió lo que escribieron los profetas, lo que está en los escritos, en los salmos, en los libros históricos, en los evangelios, en las cartas de los apóstoles, en el Apocalipsis. Todo ello es el mismo mensaje. Y muchas veces la gente piensa que hay diferentes mensajes. De hecho, se ha pensado durante siglos, pero espero que eso ya se vaya acabando, que hay un mensaje antes de Cristo y hay un mensaje después de Cristo. Esto no es así. Y Jesús mismo lo está diciendo. No piensen que yo vine a dar por terminado, ¿verdad?, algo de la palabra de Dios. Por supuesto que no. De hecho, el apóstol Juan nos empieza a revelar en el Evangelio que Jesús no es otra cosa sino la misma palabra de Dios, pero presentada de forma humana. Así es. En una persona, en un ser humano, allí contenida la palabra de Dios, el origen de todo, el propósito de todo. Pero vamos al Evangelio para que Él mismo nos vaya diciendo acerca de esto. Dice así, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. En la clase pasada te estuve diciendo que la palabra verbo no es una palabra que haya sido utilizada por el apóstol Juan. Él utilizó la palabra, precisamente palabra, dabar, ¿sale? Él utilizó, en hebreo es dabar, él utilizó la palabra dabar. ¿Por qué? Porque para un judío la palabra dabar, ¿sí?, de ahí viene devarim, el nombre de Deuteronomio. Devarim, las palabras, estas son las palabras. Esto es muy importante. A lo mejor para ti, para mí como occidentales, la palabra no tiene esa fuerza que tiene para un judío. Pero para un judío decir palabra y decir palabra de Dios, estás hablando del origen de todo, del propósito de todo. Todo encuentra sentido en la palabra de Dios, en el dabar. Allí encuentra sentido. Bueno, y cuando Juan está diciendo esto, podríamos decir, como dicen algunas otras versiones de la Biblia, que dice, en el principio era la palabra, la dabar. Y la dabar era con Adonai. Y la palabra, la dabar, era Adonai. Esa palabra, esa es precisamente la que el apóstol Juan nos quiere hablar, nos quiere decir. Y Juan 1:3 dice, todas las cosas por él, por esa palabra, fueron hechas. Y sin nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que esa palabra tan esperada, esa palabra que le fue revelada a Moisés en el Sinaí, esa palabra que fue dicha a los profetas y que fue escrita a lo largo de los años, esa palabra que nos consuela en el libro de los Salmos, por ejemplo, que nos lleva de sabiduría en Proverbios, esa palabra que ha estado por siempre y para siempre, es el origen de todo. Esa palabra es el propósito de todo. Todo lo que existe, absolutamente todo lo que existe, inclusive tú, yo, todo lo que existe ha sido hecho precisamente por esa palabra, esa dabar. Y dice aquí que la luz en las tinieblas resplandece. ¿A qué se refiere? Mira, la luz para un judío se refiere a las escrituras, a la palabra de Dios. Esa es la luz, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119, ¿verdad? Y esa palabra es lo que nos da luz, lo que nos hace tener el conocimiento de la verdad. Cuando tú te acercas a las escrituras, tú empiezas a conocer la verdad. Tú empiezas a conocer la dabar, la palabra de Dios. Así que no hay ningún mensaje nuevo cuando viene Jesucristo a este mundo. De hecho, Él es precisamente el mensaje completo.
Él es el origen de todo, Él es el propósito de todo, Él es la luz que requiere nuestras vidas, porque Él es Dios, Él está con Dios desde el principio, ¿sí? Es Él, Jesús de Nazaret. Juan 1:6 dice, y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es otro Juan, no es Juan el evangelista, el que está escribiendo el evangelio, no. Este es otro Juan, que también, por cierto, es pariente consanguíneo de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Es el famoso Juan el Bautista, Juan el inmersor, ¿sale? El que hacía que la gente se sumergiera en las aguas, en un baño de purificación, precisamente para que se pudieran dedicar al Dios Todopoderoso. Y dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Una de las cosas más grandes que puede hacer un ser humano, una persona, cualquier persona, es redirigir la atención de los demás hacia Jesús de Nazaret. Es por eso que, bueno, muchos han predicado la palabra y muchos otros seguirán. Es por eso que un humilde servidor hace estos videos, ¿verdad? Para que otros conozcan y redireccionen su vida hacia Jesús de Nazaret. ¿Sí? ¿Sabías tú que Él es el origen de tu vida? Él es el propósito de tu vida. Yo no sé cómo estés viviendo tú tu vida. Sin embargo, lo más importante que puedes hacer es redirigir todo tu enfoque, todas tus baterías, todo tu amor, todo tu cariño, todo tu esfuerzo hacia Jesús de Nazaret. Aprender de Él, conocerle a Él, dejar que esa luz llegue a tu vida. ¿Por qué? Porque para Él y por Él y de Él es absolutamente todo. De Él prácticamente salimos y ante Él un día vamos a estar. Así que es muy, muy importante que aprendas, que conozcas, que vivas, que te relaciones con Él. Si de algo puede servir mis esfuerzos, ¿verdad? No los comparo en nada con los esfuerzos que los grandes apóstoles hicieron o el gran profeta Juan el Bautista hizo. Pero si en algo puedo yo aportar, yo también quisiera que todos los seres humanos, sea cual sea el origen, judío, gentil, conocedor o desconocedor de las Escrituras, experimentado, que pertenezca o no a una iglesia, como quiera que sea, que conozcan la verdad, que conozcan a Jesús de Nazaret. Y dice aquí que esa luz alumbra a todo hombre. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que no existen exclusividades. No existen exclusividades. Si tú pensabas que una religión tiene la exclusividad, o si te llega alguien diciendo que porque una genealogía y que ellos tienen el conocimiento de toda la eternidad de los siglos y ellos son los únicos depositarios de la verdad, quiero decirte, esto no es así. Esta vida en Jesús vino a todo ser humano. Es cierto, vino primeramente al judío, quien tiene un lugar especial en el corazón, en el amor del Señor. Pero Dios se reveló a los judíos precisamente para que ellos anunciaran, y así lo hicieron, ¿verdad? Porque se escribió la Biblia, para que ellos anunciaran esta vida que llega a todo ser humano. Así que si tú te acercas de todo corazón a las Escrituras y quieres aprender de Jesús, bueno, yo te invito a que lo hagas, a que lo veas y que no te extrañe que en tus propios círculos de fe les llame la atención de que tú aprendas de manera directa de Jesús de Nazaret. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante que vamos a ver. Juan capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este versículo se utiliza mucho en la cristiandad para acusar de manera indirecta a los judíos por la muerte de Jesús. De hecho, durante muchos siglos esto se tomó como si fuera una verdad, pero quiero decirte, en el juicio y la muerte de Jesús estuvieron tanto judíos como gentiles, y todos por igual han sido culpables. Y todos necesitan de un Salvador, del mismo Salvador, del único Salvador. ¿Sale? Entonces, quitándonos de acusaciones de que si estos o los otros o aquí, más bien entendamos que Jesús vino para poder recibir del Padre perdón.
Y fíjate lo que dice el versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, sí, dejemos a los que no lo recibieron, ¿sale? Dejemos, mejor nos enfocamos en los que sí lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Lo más importante cuando tú te acercas a Jesús es que tú también seas llamado un hijo de Dios. Pero luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El hecho de que tú y yo creamos en Jesús, el hecho de que tú le compartas a otra persona de Jesús y esa persona se ve interesada y quiere aprender de Jesús, no vayas a pensar que es un mérito personal, no vayas a pensar que esa persona es muy inteligente o sabe perfectamente por dónde es el camino. No, es Dios el que está eligiendo a la persona. Es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer. Es Dios el que pone en nosotros. Yo no puedo ir en contra de lo que Dios quiso. Y Dios quiso que yo creyera en Yeshua, que yo creyera en Jesús, en el Mesías. De la misma manera Dios lo ha querido para judíos, para gentiles. Dios lo ha querido así, que nazcan del Espíritu muchísimas personas en diferentes partes. Y no importa la religión que hayan profesado. De hecho, inclusive algunos de ellos los saca de su círculo de fe, como lo hizo con el apóstol Pablo, ¿verdad? Como lo hizo inclusive con el apóstol Juan. Los saca de su círculo de fe para que conozcan verdaderamente a Jesús. Que no te extrañe que a Jesús lo vas a encontrar en las Escrituras y no en la religión. Dice aquí, creer en su nombre. ¿Qué significa creer en su nombre? Como te lo dije en la clase pasada, todo el mundo puede creer en Jesús o decir que cree en Jesús, pero creer en el nombre de Jesús significa creer en las enseñanzas que Él vino a dar. Quiere decir que vas a modificar tu vida con respecto a lo que Jesús dice y no a lo que los muchos digan. Vas a modificar tu vida a que si Jesús dice algo, tú vas a decir, bueno, me cueste o no me cueste trabajo, yo voy a encaminar mi vida por ese lado, ¿vale? Yo voy a encaminar mi vida por ese lado. Eso es creer en el nombre de Jesús. Eso no lo hacen los demonios. Los demonios pueden saber de la existencia de Jesús. Los demonios pueden creer en que Jesús es poderoso. Sí, todo el mundo puede creer eso, pero obedecer lo que Jesús dice, eso es lo que te da verdaderamente la fe en el Hijo de Dios para tú poder ser también llamado Hijo de Dios. Y dice aquí el versículo 14, que fue donde nos quedamos en la clase pasada, y quiero ampliarlo un poco más. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó. En griego, sekenó. Sekenó es, coincide en significado con la palabra hebrea, su palabra similar, shahan. Shahan viene de Mishkan, y aquí es donde Juan nos está diciendo, nos está hablando como si nosotros conociéramos del Mishkan. ¿Sabes tú cuál es el Mishkan? Sí sabes cuál es ese. Es el tabernáculo de Moisés, allá en el desierto. Sí, esa tienda que te describe a partir de Éxodo capítulo 25, que empieza con el mobiliario. ¿Te acuerdas del arca del pacto? ¿Te acuerdas del candelero, la menorá de 7 brazos? Recuerdas la mesa de los panes de la proposición, recuerdas el atrio, el altar de los sacrificios, en fin, todo ese tabernáculo, todo eso es el Mishkan. Y Juan nos está hablando así, nos está diciendo, y ese verbo, esa palabra se hizo humano, se hizo carne, y Shahan entre nosotros, ¿sí? Fue como el Mishkan. Y entonces aquí tenemos un sacerdote del primer siglo que nos está hablando en esos términos muy comunes para él, ¿sale? Y nos está diciendo que Jesús es precisamente ese tabernáculo de Moisés allá en el desierto, donde la gloria de Dios, la Shekinah de Dios se depositó, donde soplaba el ruaj, el viento de Dios, ¿sí? Ese viento que soplaba. Ese viento, el día de hoy se le llama Espíritu Santo, ¿sí? Pero también se le puede llamar el viento santo. El viento de Dios soplaba. La presencia se hacía palpable
en ese tabernáculo. Bueno, pues Juan nos está diciendo que ese momento se repetía y mucho más glorioso en la persona de Jesús. Si tú querías ver la Shekinah de Dios, si tú querías ver la gloria de Dios, lo podías ver precisamente en esta persona, en la persona de Jesús. Por eso es que dice que habitó entre nosotros. Ahora, ese concepto de habitar, ese concepto de hacer su tabernáculo no es nada nuevo. El profeta Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 27 dice así: estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios. Obvio, Ezequiel está hablando mucho tiempo después de Moisés. ¿Por qué dice que habitará su tabernáculo si ya había sucedido? Es que ese tabernáculo de Moisés está hablando del tabernáculo real de la persona de Jesús, ¿sí? Entonces, si tú en algún momento lees Éxodo, ¿verdad?, lees la Torá y dices, qué hermoso ha de haber sido estar en tiempos de Moisés y ver todo eso. Bueno, quiero decirte que eso se repitió y se mejoró, obviamente, en tiempos de Jesús. Tú dices, qué hermoso ha de haber sido vivir en tiempos de Jesús, cómo me hubiera gustado. Quiero decirte que eso se va a repetir cuando Él venga por segunda vez y se va a mejorar porque lo vas a ver cara a cara y vas a ver la gloria de Dios precisamente en la persona de Jesús. Y todo el tabernáculo se va a hacer presente delante de ti precisamente cuando Jesús nos enseñe acerca del Padre. Y dice versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos. Aquí Juan está diciendo, no vayas a pensar que solamente el judío, no vayas a pensar que solamente el cristiano, no, de la plenitud de Jesús tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y luego dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí este texto dice un pero. El versículo 17 dice pero. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiero decirte que la Biblia es una traducción de la palabra de Dios. Y los señores Casidoro de Reina y Cipriano Valera, que fueron los primeros que tradujeron las escrituras al español, pues bueno, ellos tenían ya una idea preconcebida. Ellos eran unos monjes católicos y tenían precisamente la idea del catolicismo del Renacimiento, la que a ellos les tocó. Y ellos pensaban que Moisés y Jesús eran contrarios, que había un mensaje antes de Jesús y que hay un mensaje después de Jesús. Ellos pensaban que la palabra de Dios había que dividirla, ¿no?, en un antes y un después, en un Antiguo y un Nuevo Testamento, porque tenían esta idea preconcebida, idea que obviamente en las Escrituras no está. Y entonces le pusieron allí ese pero. Dice que porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, como si la gracia y la verdad fueran cosas contrarias a la ley, como si Jesús fuera algo distinto. Es decir, lo que ellos trataban de dar a entender con ese pero, que por cierto en el texto original no está, ¿verdad? También lo puedes consultar en la Biblia en inglés, la King James. Te vas a dar cuenta cómo ese pero está en cursivas, como diciendo, bueno, esto no está en el texto original, ¿sale? Es una idea preconcebida del catolicismo que se ha difundido prácticamente a toda la cristiandad, pero ya es tiempo de que eso se acabe. Ya es tiempo de que entendamos que Moisés y Jesús no son contrarios. Tampoco entendamos lo que ellos quisieron decir, que el judaísmo se queda nada más con la ley y que el cristianismo es más completo y mejor. No, o por supuesto que no. No hablamos ni de judaísmo ni de cristianismo, hablamos de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es completa, es permanente, y Moisés habla de Jesús. Jesús es
el cumplimiento de lo que dijo Moisés. En el monte de la transfiguración, Jesús está allí y se transfigura, y a un lado suyo está Moisés. Si Moisés no se llevara con Jesús, si fueran antagónicos, si dijeran mensajes distintos, si uno solamente hablara de la ley y otro hablara solamente de la gracia, si fueran maestros contrarios, entonces no estarían allí juntos en el monte de la transfiguración, ¿no te parece? Pero contrario a lo que pensaban estos monjes católicos y a lo que ha pensado el catolicismo y gran parte del cristianismo, inclusive protestante, el mensaje de la Biblia es uno, es único. No hay otro, no hay un Antiguo y un Nuevo Testamento, no, eso lo dicen las ediciones humanas, pero la palabra de Dios no está dividida, no está partida y es el mismo mensaje. De hecho, hay textos bíblicos que nos enseñan la armonía entre Jesús y Moisés, es decir, entre la gracia y la Torá, entre la ley, verdad, y la verdad. Obviamente, ¿por qué? Porque en la Torá hay gracia, ¿verdad? Y en la verdad hay ley. Siempre lo va a haber. Juan capítulo 5, versículo 46 dice así: porque si creyereis a Moisés, Jesús le está hablando a los judíos de su tiempo, porque si le creyeres, tú dices que le crees a Moisés, tú lees la Torá, tú la estudias cada Shabbat, ¿verdad que sí? Tú le crees a Moisés. Bueno, dice Jesús, si le creyeres a Moisés, si de veras estás leyendo la Torá y le crees, dice, me creerías a mí, dice Jesús, porque de mí escribió él. Así es, como te dije, el propósito de toda la escritura es Yeshua. Así que cuando Moisés se sentó a escribir la Torá, él estaba escribiendo de Yeshua. Él estaba escribiendo. Y lo que él quiso, Moisés quería, es que la gente conociera al verbo de Dios, al Adabar, a la palabra de Dios. ¿Sale? Vamos ahora, ya vimos qué dijo Jesús. Si de veras estás estudiando bien la Torá, tú lo que vas a hacer es llegar conmigo, dice Jesús. Ahora vamos a ver qué dice Moisés, qué dice la Torá, ¿vale? Deuteronomio 18:15 dice, profeta en medio de ti, le está hablando al pueblo de Israel, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Moisés desde muchos siglos antes está profetizando acerca de Jesús. Y les está diciendo, miren, yo sé que ustedes me admiran mucho. ¿Quién más ha abierto el mar? ¿Quién más ha dado la palabra de Dios? ¿Quién más escribió los 10 mandamientos? Obviamente, ¿quién más les dio de comer maná durante 40 años en el desierto? ¿Quién más los condujo por el desierto? Iba a decir otra palabra. ¿Quién más los condujo por el desierto? Obviamente el judío admira muy merecidamente a Moisés. Sí, Moisés, el gran siervo de Dios, ¿sí? No se adjudicó la gloria para él, no se adjudicó la Shejina, él la vio, él dirigió la construcción del Mishkan, pero él no se adjudicó y él les dijo, miren, un profeta así como yo de admirable, entre ustedes el Padre va a levantar. Y quiero que a él lo oigan, a él lo escuchen. Así que el mensaje para todos los que leen a Moisés es escuchen a Jesús. Y el mensaje para todos los que leen a Jesús es obedezcan a Moisés. Dice aquí Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, porque la Torá tiene mandamientos grandes y tiene mandamientos pequeños, pero eso no significa que unos sean más importantes que otros. Y dice Jesús, si alguien quebranta uno de los mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús te está diciendo, regresa a la Torá, regresa a lo que Moisés escribió y no pases por alto nada, inclusive alguna cosa pequeña que él haya escrito. De todas maneras, tú practícala, hazla y enséñala, porque si no lo haces así, serás llamado muy pequeño. En cambio, si tú haces lo que Moisés dijo, ¿verdad? Tú y así lo enseñas, tú serás llamado grande en el reino de los cielos. Las escrituras no son solamente para saberlas, para conocerlas o tal vez aspirando mucho para entenderlas. No, las escrituras son
para conocerlas y obedecerlas. Y Jesús nos está diciendo esto. Así que vemos una completa armonía en toda la Escritura, desde Moisés hasta el Apocalipsis hay una completa armonía. El mensaje es siempre el mismo. El centro de todo es la Dabar de Dios, la cual se hizo carne en la persona de Jesús. Para Él, por Él y de Él son todas las cosas. Y lo mejor que podemos hacer es encaminar nuestra vida hacia Jesús. Si para ello necesitamos quitarnos capas y capas y capas de opiniones religiosas, no lo dudes en hacer. Regresa tú a las Escrituras, regresa a la Dabar de Dios, regresa a lo que los apóstoles nos enseñaron, a lo que Moisés nos enseñó, regresa a aquel que te da la autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Mi nombre, José Moreno, discípulo y siervo del Señor Yeshua, y te espero en la próxima clase. Te invito a que le des clic a la campana, que compartas y que te suscribas. Nos vemos en la siguiente, ¿eh? Shalom. Shalom.